Hola, feliz día, muy buen día para todos, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Mi nombre es Adi, La Luz, y hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la filosofía del yoga y lo que tiene que ver también con algunos maestros de la antigüedad que vienen al presente, o sea, vienen a ayudarnos a perfeccionar y a ir limpiando lo que son las técnicas que vienen dejando en diferentes textos sagrados, que tienen que ver con diferentes técnicas, que tienen que ver con el perfeccionamiento de las técnicas. Un ejemplo es lo que tiene que ver con la filosofía del yoga. En muchos textos sagrados, uno de los maestros que trae, digamos, a lo que es los textos, hablamos de Iyengar como uno de los maestros que trae, digamos, todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de las asanas. Y también hablamos que extrae un poco de lo que es la conciencia de Patanjali, que es uno de los maestros de la antigüedad que nos ayuda a conectarnos con esa frecuencia y con ese estado de asanas. Pero bien, si vamos a algunos textos sagrados, por ejemplo los de Iyengar y algunos textos que son los textos de Patanjali, hoy en día, a través de las canalizaciones y a través del contacto con estos maestros, nos dan nueva sabiduría para ir perfeccionando e ir puliendo esos textos que dejaron en la antigüedad. Hablamos, por ejemplo, de diferentes definiciones. Uno de ellos es el estado de Yoga Nidra, que es la práctica que se utiliza y una de las prácticas que se realiza. En los textos y en las definiciones lo hablan como un estado de sueño, lo hablan como un estado de sueño consciente. Y en realidad, cuando vienen los maestros y se conectan con nosotros al día de hoy, vamos viendo lo que es el perfeccionamiento de todo lo que tiene que ver con las definiciones. Por ejemplo, en el estado de Yoga Nidra, que ellos hablan de un sueño consciente, en realidad Yoga Nidra no es sueño, tiene que ver con un estado de la conciencia, un estado de estar presente, en relajación, en armonía, y pasamos por un estado de conexión con la conciencia a través de esta práctica. El hecho de decir que alguien está en sueño tiene que ver con el hecho de no estar despierto, y es al revés. En este caso, la práctica de Yoga Nidra se realiza para hacer contacto a través del presente con la conciencia y mantenernos a través de la relajación y a través de la armonía, mantenernos despiertos y conectados, o entrar en ese proceso del despertar a través de la práctica de Yoga Nidra. Por eso no es sueño, no es un sueño, o sea, ellos lo definen en ese momento como una técnica de estado de sueño, pero en realidad, si traemos la filosofía del yoga al día de hoy, podemos interpretar a través de las nuevas canalizaciones que tiene que ver con un estado de conciencia, con un estado de despertar de conciencia a través de este método de Yoga Nidra. Hoy en día los maestros se conectan con nosotros para poder darnos información y para poder pulir todas las técnicas. Inclusive nos ayudan a las nuevas canalizaciones y a la nueva información para poder brindarles a los chicos, a los alumnos, a diferentes maestros, todo lo que es la información nueva que tiene que ver con pulir la energía, pulir la frecuencia que dejaron del pasado. Por eso es tan interesante, a través de estas canalizaciones, poder perfeccionar todas las definiciones que han dejado del pasado. Después hablamos un poquito de lo que tiene que ver con diferentes definiciones que ellos hablan con respecto al estado de sueño, al estado de ilusión y el estado de conciencia, o sea, de filosofía del yoga a través del presente, a través del estar despierto. Por eso es tan importante poder pulir y poder comprender a dónde están orientados los métodos, a través también de lo que es, por ejemplo, las prácticas con Yapamala, lo que tiene que ver también con las meditaciones, lo que es la práctica a través de, bueno, algunos lo llaman Kuntis, acá lo llaman Yapamala, pero estamos hablando de lo mismo. Nos traen métodos y herramientas de sanación para poder comenzar a evolucionar, para poder perfeccionar e ir puliendo las técnicas a través de diferentes métodos que ellos mismos nos traen al día de hoy
para ir viendo lo que es el perfeccionamiento de la disciplina. Ellos nos hablan de perfeccionar las técnicas, ¿por qué? Porque en niveles superiores de conciencia tenemos que transformarlo en algo que tenga que ver con la lectura correcta. Si después de un proceso de observación nos damos cuenta que pasar por un estado de práctica de nidra tiene que ver con el hecho de comprender el despertar de la conciencia en el momento que lo estamos practicando. Por eso es importante aclarar algunos textos donde hablan de diferentes definiciones que hay que modificar para poder comprender de qué se trata el método y de qué se trata la disciplina. Así también algunos diferentes, por ejemplo, definiciones que hablan de vikalpa, que hablan de vipariyaya, que también hablan de imaginación, hablan de nidra, hablan de lo que tiene que ver con el estado de ilusión. Y acá es justamente lo que estamos hablando. Hacemos la extracción de uno de los textos de Patanjali. También hablamos de la Vedanta y podemos ir a buscar alguno de los textos sagrados para poder hacer una ampliación y poder hacer una apertura para poder comprender todo lo que tiene que ver con las definiciones. No es solamente la práctica y no es solamente la filosofía. ¿Por qué? Porque el hecho de ir un poco más allá y abrir todo lo que tiene que ver con el concepto correcto de la filosofía, del yoga o de la yoga, tiene que ver con esto de comprender a dónde están orientadas las técnicas y poder despertar a través de esta disciplina. Entonces, es muy importante también ir viendo todo lo que tiene que ver con las diferentes observaciones. Por ejemplo, hablábamos de Sankalpa, que si lo traemos al día de hoy, podemos realizar lo que es la apertura de esa palabra y observar que el estado de Sankalpa tiene que ver con un propósito positivo a través del despertar de la conciencia. O sea, los maestros hoy nos dicen que en realidad la definición que tiene que ver con Sankalpa tiene que ver con el hecho de comprender el despertar de la conciencia a través de un propósito positivo que se da en el momento de la práctica. O sea, la definición correcta de Sankalpa es el propósito positivo de ese momento y de esa práctica para poder generar una creación superior más adelante, o sea, digamos en el futuro, para poder comenzar a despertar. Y lo que tiene que ver también con algunas definiciones que están orientadas a los diferentes escalones, que hoy en día, si lo traemos al presente y lo abrimos, nos damos cuenta que el hecho de poder utilizar como una referencia el hecho de los escalones también es un hecho que nos queda como muy poco para seguir evolucionando. Por eso los conceptos que tienen que ver con la filosofía del yoga tienen que ser retransmitidos a través de un nuevo nivel de conciencia. Observarlo y también hacer contacto con los maestros al día de hoy para poder perfeccionar las técnicas y para poder perfeccionar los métodos y las disciplinas. Algo que quería compartir con ustedes el día de hoy que me parece interesante poder utilizar, poder llegar a lo que es la filosofía del yoga con, digamos, la filosofía actual de los maestros a través de la canalización. Los mismos maestros se conectan con nosotros al día de hoy para perfeccionar la técnica y para pulir lo que son las definiciones que vienen en los textos de la antigüedad pasados a lo que son los libros y lo que son los textos que utilizan los alumnos, los discípulos y los diferentes maestros para enseñar las diferentes disciplinas. Por eso es muy interesante, cuando hacen una observación con respecto a alguna definición, ir al método, ir a lo que es la comprobación, porque los mismos maestros vienen al plano, aparecen en el plano para poder perfeccionar
y para poder dar una definición correcta de ese método que ellos enseñaron en la antigüedad durante muchísimo tiempo. Al día de hoy, como la sabiduría es atemporal, lo podemos perfeccionar y en un nuevo nivel de conciencia lo podemos leer desde arriba para dar una definición correcta y perfeccionar, pulirlo, simplemente pulirlo. Esto es Conectados al Ser. Hoy hablamos un poquito de filosofía del yoga, de la yoga, y también hablamos de lo que es el despertar de conciencia. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Te espero en una nueva edición de la programación del día de hoy. Gracias.